Xavier Moreno, que es el director de canal y de marketing de Rico España. Xavi, es un placer volverte a tener con nosotros después de unos cuantos años para repasar cómo ha cambiado Rico, porque han sido años de transformación y de cambio, y también para ver un poco lo que ha sucedido en España. Así que, Xavier, es un placer tenerte con nosotros. Igualmente, buenos días, Marilés. Y bueno, vamos a dar un repaso. Mira, 7 años ya hace, has hecho la cuenta. Yo iba a hacerla y digo, no me atrevo. Estaba en el tren y digo, a ver, ¿cuánto hace? 7 años. Bueno, pues muchísimas gracias por contar otra vez con nosotros. Xavi, bueno, antes de entrar en cosas concretas, que hay mucho que hablar de Rico, fíjate, yo te traía un poco lo que está pasando en el puesto de trabajo, que es el entorno en el que vosotros os movéis con un montón de soluciones. Yo creo que en los últimos años ha sufrido una revitalización, como hablo yo, es decir, ha vuelto a recobrar parte del valor o del protagonismo que antes tenía, y lo mejor, como digo yo, siempre son los datos, porque nos hablan fríamente de lo que ha sucedido. Fíjate, acudía yo a IDC y decía que este segmento, es decir, con todas las soluciones, que son muchas las soluciones que entran a jugar en él, ha crecido. IDC pronostica un crecimiento continuado del 17%. Y fíjate, parte de una cifra, 2021, en el que el gasto de este entorno se situó en 656.000 millones a nivel mundial siempre. Xavi, ha cambiado mucho, es decir, hemos vivido una pandemia con un cambio de exigencias y de necesidades, pero si tú tuvieras que ver un poco ¿qué cambios se han producido? ¿Qué cambios fundamentales observa Rico que se han producido en los últimos años en este sector, en este entorno que es tan crítico y tan importante para las empresas? Sí, yo creo que efectivamente ha habido movimientos como muy convulsos desde la pandemia, ¿no? Entonces, por recordar un poco, ¿no?, lo que ha sucedido, lógicamente en 2020 viene un confinamiento y de repente todo el mundo se ve abocado a trabajar desde casa. Muchas veces sin las herramientas necesarias. Entonces, en el 2020-2021 se aprecia un crecimiento muy fuerte en la compra de dispositivos portátiles, ¿no?, de computadores portátiles, también de, por ejemplo, licencias de Teams. En aquel momento también había como algo de caos, cuál va a ser la licencia, cuál va a ser el sistema que va a prevalecer. Exacto, ¿no? Finalmente, no, parece que Teams es la que gana este mercado. Entonces, Teams, por ejemplo, pasa, creo, en el 2019 de 8 millones de usuarios a 300 millones en 5 años. Bueno, y esto pasa con todas las tecnologías, ¿no? Sí. Hay este movimiento fuerte. Luego creo que paulatinamente todos van volviendo a la oficina, de una forma, digamos, unos más intensamente, otros menos. También a veces se producen reducciones de alquileres de metros cuadrados, cosa que luego vemos que ahora hay máxima ocupación de oficinas. Entonces, y de una forma muy reactiva, las empresas empiezan a contratar servicios, a adquirir dispositivos para, como mínimo, poder comunicar a aquellos que están confinados o en zonas remotas con los de oficina. Entonces, yo creo que hay un primer movimiento reactivo para equipar las oficinas. Yo creo que a partir del 22-23 las empresas empiezan a hacer una reflexión un poco más seria, ¿no? Oye, nos damos cuenta que es necesario trabajar en la oficina. Seguramente es necesario en un entorno de flexibilidad, ¿no?, de trabajo híbrido, por supuesto, pero que la oficina tiene un espacio súper importante, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que equipar la oficina pues, con elementos que den confort al empleado, que se sientan bien, ¿no?, que se sientan realizados también en la oficina, que puedan trabajar de forma colaborativa, que puedan desenvolverse con más creatividad, y buscando también esa flexibilidad. Entonces, yo creo que a partir de ahí se hace esta reflexión más profunda y se invierte un poco más en tecnología. Yo creo que ahí todavía no ha acabado, ¿no? Yo creo que estamos en una brecha de oportunidad todavía en la que las oficinas están todavía repensando cuál es el modelo definitivo, o reemplazando esas tecnologías que se adquirieron de forma reactiva en un momento determinado como el 21. Entonces, bueno, a nivel de tecnologías ya hablaremos un poco más tarde. Pero creo que estamos todos, o ya poco a poco ya están las empresas definiendo cuál es el modelo definitivo. Ha habido una cierta estabilización en este trabajo híbrido, ¿no?, movimientos de
en el confinamiento, pues un porcentaje altísimo de gente trabajando en remoto. Luego, pues bueno, hemos visto una reducción del trabajo en remoto hasta un punto, ¿no?, de consolidación, quizás. Sí, sí. Bueno, has contado perfectamente lo que ha pasado y en estos años también han pasado muchas cosas en Ricoh. Fíjate, hace más de una década ha cambiado un poco, sin perder, como digo yo, la esencia, ¿no?, y de dónde veníais. Habéis sido capaces de diversificar el negocio y las áreas de actuación. Y además, me remito a los datos, que siempre son los que nos muestran un poco la situación. Fíjate, en 2012 el 85% de vuestra facturación era impresión. Y ahora, en los últimos datos que habéis dado, habéis cerrado año fiscal el 31 de marzo, este negocio de la impresión, que es importante y que es fundamental, pero pesa el 48%. Sí. Estos son los datos fríos, Xavier, pero ¿qué factores han sido claves para lograr este viraje que además se ha hecho con éxito y se ha hecho de una manera evidentemente rentable? ¿Qué cosas han sido fundamentales para lograrlo, Xavier? Bueno, yo creo que Ricoh ya ha tenido siempre, desde hace décadas, seguramente una visión de largo plazo del workplace, ¿no? Y hemos hecho nuestras incursiones inicialmente de forma orgánica en otras tecnologías, ¿no? Inicialmente, pues alrededor del 2007 o por allí, empezamos con gestión documental, que al final es un negocio como muy natural desde nuestro mundo, nuestro core business, ¿no? Negocios adyacentes. Y eso nos permite empezar a hacer nuestros pinitos, experimentar, no con las soluciones con las que ahora trabajamos, con otras, pero como mínimo sí que entender cuál es la siguiente evolución de nuestro negocio. Luego, en el 2010, empezamos con servicios de infraestructura IT, un poco orientado a la pyme, servicios relativamente básicos de mantenimiento del endpoint, mantenimiento de servidores, de conectividad. Y eso también nos permite entender para dónde podemos ir, cuáles son nuestras capacidades. En el 2013 nos encontramos una oportunidad, adquirimos Aventia, eso ya nos da un salto escalón, y creo que es la primera vez que nos podemos considerar más o menos integradores, ¿vale? Aventia es un negocio algo distinto, tenemos portales, tenemos e-commerce, tenemos desarrollo de aplicaciones, es un negocio algo distinto, pero sí que nos podemos empezar a considerar más o menos integradores. Vale. A partir de ahí también surgen otras oportunidades dentro de estos negocios, ¿no? En el 2018 más o menos adquirimos IPM, y eso ya para nosotros es un salto cualitativo muy importante. Una empresa de alrededor de 70 millones en IT, aunque no toda esta parte de IT está en el workplace o en el endpoint, hay una parte muy importante, quizá un 75%, que ya son infraestructuras críticas, data center, cloud. Entonces, diría que empezamos siempre de forma orgánica, nos permite entender un negocio, un negocio, por dónde puede ir la evolución de Ricoh y poder adquirir con un poco más de conocimiento, tener más posibilidades de acertar y luego tener más posibilidades de integrar esas compañías dentro de la casa, que no es obvio. Entonces eso nos ha permitido ir creciendo, no diría paulatinamente, porque a veces ha habido saltos, digamos, de escalón hasta llegar a estas cifras, que efectivamente un 48% de impresión y 52%. Y te digo que ha sido éxito y crecimiento porque cerráis año fiscal, como te decía, el 31 de marzo, con un crecimiento, 380 millones de euros en España, un 4,4% de facturación. Te voy a preguntar, claro, acabáis de cerrar, en septiembre se cierra el primer semestre fiscal, en la medida de lo posible, Xavi, si se ha seguido con esta buena trayectoria en este primer semestre. Sí, mira, son 384 millones, creo. Yo te había puesto más, entre España y Portugal. Exactamente, es verdad que no lo he dicho. Importante resaltar que Portugal también tiene una proporción de negocios IT muy elevada, también por adquisiciones y digamos, basado en nuestro aprendizaje, ¿no? Pero bueno, es importante matizarlo. Entonces, el año pasado crecimos un porcentaje, yo creo un 4 y pico %, muy basado en IT. Vale. Este negocio, digamos, de data center, de infraestructuras críticas, nos funcionó súper bien el año pasado, nos aportó un crecimiento, pero muchas líneas también crecieron. El printing de oficina también creció alrededor de un 3%, o sea, encantados. Fenomenal. El printing de oficina no ha dejado de crecer desde la pandemia. Desde la pandemia, por supuesto. Sí, hubo un bajón, pero luego ha habido... estamos prácticamente a niveles prepandémicos, o sea que súper contentos. Vale. También creció el negocio de impresión de gran formato, production printing, y el resto más o menos estabilizados. Este año no vemos de momento un gran crecimiento, un crecimiento más moderado, vale, pero sí que nos ha permitido también
racionalizar un poco todos los servicios y los negocios. Llevábamos un tiempo de adquisiciones y de integraciones de compañía y eso, pues bueno, ha requerido una cierta racionalización. Ahora nos estamos viendo cómo encaramos este primer half con una mejora en todas las líneas de negocio, en todos los márgenes. Eso nos da una seguridad y una convicción de que estamos haciendo las cosas. Claro, Ricoh tiene dividido el negocio en la parte que llamáis, la voy a decir en castellano, es decir, el puesto de trabajo digital, ¿Sí? Luego la parte de cloud y de ciberseguridad, Sí. Y luego una parte de automatización de procesos, que ahora con todo lo de la IA está de moda. Bueno, ya me has articulado cómo han funcionado todas y cada una de ellas. En la parte de automatización de procesos, España es referencia a nivel europeo. Hace un par de años abristeis una factoría y que ha tenido un gran éxito. Lo mismo, es decir, ¿qué explica el éxito de esta parte de negocio? Y me alegro además que Ricoh haya apostado por España y por Madrid para ponerla en marcha. ¿Qué cosas se han hecho en ella, Xavi? Bueno, la verdad es que yo creo que es un caso de éxito. Es un negocio que nos ha funcionado muy bien, pero que tiene una larga trayectoria. Entonces, te cuento. Como te decía al inicio, desde el 2007 más o menos iniciamos nuestra trayectoria en la gestión documental, automatización de procesos, ¿no? Intentamos analizar y mejorar y optimizar los flujos de trabajo, inicialmente cercanos a nuestro negocio core y luego a veces ya no tan cercanos. Vale. Esto pasa en el 2007, vamos creciendo y te diría, el 2015 o así, intentamos ya dar un salto cualitativo, un salto de mayores dimensiones. Nos funcionaba bastante bien, especialmente en el mundo de la pyme en España. Trabajar con la pyme en la automatización de procesos, lo que te acaba pasando es que son proyectos de un elevado alcance, sino más bien limitado, pero una cantidad muy importante. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos, ¿no? Hay un momento en el que tomamos la decisión de ordenar todo el delivery, toda la entrega de estos proyectos, los tenemos que ordenar e industrializar. Vale. Y en ese momento decimos, oye, más allá de hacer cada uno de los proyectos de una forma un poco aislada, vamos a intentar poner metodología, todo el talento que íbamos acumulando, vamos a intentar ponerlo dentro de una forma de trabajar distinta, también ponerles herramientas y que esto pueda empezar a ser el germen de una factoría. Nosotros le llamamos la Hyper Automation Factory, ¿no? Porque además nos ha permitido escalar todo esto a otros países. Vale. Y luego a otras tecnologías. Entonces, esto parte de estos pequeños proyectos. En la medida que esto se multiplica por mucho, tenemos que poner orden, ¿no? Y en ese momento pues tomamos una decisión interesante, ponerlo todo a través de una metodología, metodologías de proyectos de gestión ágil, metodologías y herramientas que también nos permiten medir el progreso de tantísimos proyectos en paralelo. Vale. Entonces ponemos toda esta infraestructura y en un momento determinado, además también se produce en el 2000, yo diría que es en el 2017-18 la adquisición de DocuWare. Nosotros trabajamos con DocuWare, digamos, era uno de nuestros proveedores, en aquel momento ya se produce la adquisición, con lo cual todavía multiplicamos por mucho este tipo de soluciones de automatización de procesos. Bueno, la IA es esencial. Vosotros habéis sacado, madre mía, un modelo, bueno, una plataforma, la plataforma RIA, que la presentéis como un modelo de consumo de IA como servicio. Es decir, ya no solo IA, sino encima un modelo de IA como servicio. Xavier, ¿qué marca la hoja de ruta? Porque la IA está en todos los segmentos, es una tecnología transversal, pero cuesta en muchos casos aterrizarla, ¿no? Y vosotros habéis apostado además por un modelo como servicio. ¿Qué marca la hoja de ruta de Ricoh en el tema del desarrollo de la IA? Yo lo intentaría dividir como en dos partes. Primero, Vale. esta herramienta, RIA, es la Ricoh Intelligent Automation. Sí, bueno, exactamente. Y esta herramienta al final es una plataforma de software as a service orientada a la automatización de procesos, optimización, ¿no? Y partimos de nuestro conocimiento como una plataforma inicialmente de BPM, de gestión de procesos, en la que teníamos varios módulos, un módulo de integración entre distintas tecnologías, un módulo de gestión documental, módulo de automatización, módulo de RPA, varios módulos. Y esta plataforma, que ya estaba siendo utilizada por la HAF, por nuestra factoría,
le damos todo un vuelco, un avance de solución hacia la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, todo esto mejora gracias a la incorporación de inteligencia artificial en muchas de estas partes. Entonces ya podemos considerar que ya es una solución avanzada de inteligencia artificial y que puede ser, digamos, consumida as a service. Esta es una parte que gestiona la HAF. Sí. Y luego yo diría que, bueno, antes, ¿no?, decías que todavía está un poco por ver, intuyo, ¿no? ¿Cuál es la implantación? Falta aterrizarla. El aterrizaje. Exactamente, final, ¿no? El aterrizaje de todo lo que significa. Entonces, lo que sí que nosotros vemos es que, y cuando hablamos también de data center y hablamos de infraestructuras cloud, de hibridación, todo esto, aquí vemos un negocio que todavía no está quizá en la inteligencia artificial, sino en la preparación de los datos. O sea, donde sí que empezamos a ver, yo creo que el impulso de la inteligencia artificial ha traído una preocupación por los datos. Muchas empresas yo creo que tienen datos de forma un poco desordenada, lo que le llaman también datos desestructurados. Sí. Entonces, yo creo que todo el mundo entiende que hay un paso previo, ¿vale?, y que tiene beneficio per se, que es poner ordenadamente toda tu estructura de datos para entender en un paso posterior cómo automatizar, pero eso es lo primero que tienes que abordar. Y ahí vale, sí que creo que hay muchas empresas que están empezando por ahí. Eso significa también poner infraestructuras de muchos tipos que te permitan empezar a ordenar y a digerir todos estos datos. Y luego hay otra capa que también es muy importante, que es la seguridad. Y que, bueno, quizá luego hablamos un poco más, pero la seguridad de todas estas infraestructuras es súper importante, y yo creo que la gente empieza a tener esta preocupación y creo que la deberá tener. Vale, por lo que le compete. Sí. Impresión, me alegro que el segmento de la impresión, yo te daba las cifras, está un poquito por encima de la mitad de la facturación vuestra, pero tú me decías que en ese año fiscal se ha crecido. Sí. Atención, pregunta, en este contexto que tú también pintabas del puesto de trabajo, es decir, de los cambios que ha habido, y que, bueno, el segmento de la impresión sigue creciendo, ¿qué oportunidades ves? Es decir, dentro de ese panorama que me pintabas al principio, ¿qué lugar le ocupa? Es decir, ¿qué lugar debería ocupar la impresión? Es decir, es un negocio tradicional que ha pasado por diferentes fases, ha habido una transformación del puesto de trabajo. La impresión, ¿qué protagonismo y qué oportunidades puede tener en ese puesto de trabajo digital la impresión? Xavi. Yo creo que todavía ocupa un puesto muy importante. Ajá. Y creo que a la vista de los resultados de los últimos años... En los vuestros seguro. Exacto. Todavía hay un consumo importante de la impresión. Yo creo que hay un consumo más inteligente de la impresión, seguramente, y menos desbordado como en algún momento, ¿no? Hay descontrolado, ¿no? Antes a lo mejor imprimíamos de forma... Exacto. Entonces yo creo que hoy en día la impresión y las aplicaciones te permiten tener ese consumo de la información impresa de una forma más inteligente. La impresión, yo creo que principalmente tenemos avances sobre todo en temas de sostenibilidad. Nuestros equipos cada vez más consumen menos electricidad, consumen menos consumible y también tienen mucha más cantidad de material reciclado. Vale. Estamos hablando cada vez más de economía circular. Entonces, esto es un primer bloque. La conectividad, nuestros equipos cada vez más se pueden conectar con cualquier elemento del entorno. Intentamos ofrecer a todos nuestros clientes una plataforma segura de impresión uniforme para cualquiera de los dispositivos, que puedas tener la misma experiencia en tu trabajo híbrido, en cualquier zona y en cualquier facility que tengas. Y finalmente también la seguridad, ¿no? La seguridad yo creo que también es un elemento importante en cualquier tecnología que esté dentro del workplace y en la impresión también. Vale. Y luego poco a poco se van viendo funcionalidades que a veces están cerca de la impresión, a veces están, digamos, en según qué sistemas. Por poner un ejemplo, en el Chrome aprietas el botón derecho, ¿no?, con una selección, imprimes y ahora es como que te estructura un documento cuando antes era mucho más complejo. Empiezan a haber funcionalidades que te permiten, esto que decía, una impresión más inteligente y contextual. Vale. Bueno, temas de canal. Habéis, el pasado mes de octubre presentabais el programa de canal, el Unity Partner Program, con 4 categorías como siempre. Sí. El ecosistema más o menos vuestro en España y creo que también, me imagino que también sumáis Portugal, son 100 partners.
¿vale? Que me imagino que tendrán que ubicarse en estas categorías que habéis estructurado. Yo te iba a preguntar por qué novedades, es decir, ¿qué trae de nuevo esta iniciativa de Canal? Aparte de las categorías, me imagino que cada una tendrá sus compensaciones, sus requisitos, pero Xavier, ¿qué trae de nuevo este programa de Canal que habéis lanzado? Bueno, lo primero decirte que el Canal es una de las principales apuestas de Ricoh y lo estamos notando mucho en Europa, ¿no? Vale. Y este programa nace de Europa, pero nace esencialmente como una base para canalizar toda esta inversión que queremos hacer en Canal, de una forma un poco ordenada. Entonces, yo creo que tanto en España como en otros países creo que hemos gestionado adecuadamente el Canal, pero ahora tenemos la oportunidad, una oportunidad de crecer, de ayudar a los partners a crecer todavía más y hacer un ecosistema no solo español, sino europeo, en el que podamos concentrar más recursos y disponer de más oportunidades para seguir creciendo. Vale. Entonces, efectivamente, este programa lo primero que trae es un assessment, una evaluación de todos los partners, clasificarlos, pero eso no es solo no solo lo hacemos por clasificarlos. Creo que también ese propio assessment permite y está disponible para cada uno de los partners. Esta evaluación le permite empezar a ver cómo se compara con el resto de partners de España y el resto de partners europeos. Y es un informe bastante detallado, una autoevaluación, si quieres, pero también te puede dar como algunas pistas de aquellos partners que tienen más éxito, cuáles son los negocios por los que están apostando, qué tipo de recursos técnicos, comerciales están utilizando para empezar a crecer. Vale. Entonces, te diría, básicamente Unity lo que nos va a traer es probablemente más recursos para invertir de una forma un poco más ordenada, tanto a nivel de marketing, de ventas, como de cualquier otra necesidad que puedan tener. Materializa la inversión en el canal. Exacto. La última y sobre todo es la más fácil, porque acabáis de cerrar este primer semestre fiscal, el que hablábamos al principio, en el que me has dicho un poco cómo ha ido en las diferentes áreas, pero de cara al segundo semestre fiscal, Xavier, si tú tuvieras que señalar al ecosistema de Canal vuestro, ahora sí que me fijo en el canal, ¿en qué cosas, en qué oportunidades se tiene que fijar, en cuáles sería, Xavier? Mira, la respuesta igual es un poco ambigua, ¿eh? Bueno, tú me la dices exacto. O sea, lo primero es porque la oportunidad en el mundo IT Workplace es una, ¿no? En el mundo del canal depende de lo sofisticado o avanzado que esté cada uno de los partners. Sabemos que en nuestro ecosistema de partners hay partners de todo tipo, algunos que se concentran todavía mucho en la impresión y está bien, y hay otros que han seguido caminos también para ir creciendo en otras tecnologías. Entonces, el mundo de la impresión está funcionando, todavía hay muchas oportunidades, es un mercado que puede ser que en algunas zonas puede que haya una cierta concentración, pero hay mucha oportunidad y proveedores sólidos de calidad que den satisfacción al cliente, yo creo que siempre faltan. Vale. O sea, es una primera oportunidad. Nosotros a nuestros partners siempre les acompañamos en primera instancia en la gestión de documental, automatización de procesos. Esto es algo que es de forma natural en las conversaciones con nuestros clientes salen. Y la otra es ir creciendo en otro tipo de impresión de artes gráficas, impresión profesional. Estos dos negocios son relativamente fáciles de asumir en nuestra red de partners. A partir de ahí, si hablamos de IT, pueden surgir otras muchas oportunidades. Para mí la oportunidad más potente que va a haber en los próximos meses, para mí va a ser la seguridad. La seguridad. Porque creo, por lo que puedo intuir, creo que los ataques cibernéticos, ransomware, están siendo brutales en los últimos meses, por lo que sea. Y no deja de crecer y cada vez son más sofisticados también gracias a la IA, por cierto. Por cierto, ¿no? Pero incluso Europa está viendo, ¿no?, ciertas amenazas, también hay temas pues seguramente políticos o lo que sea. Entonces hay una amenaza tremenda y yo cuando veo los incrementos de inversión en ciberseguridad en las empresas creo que son súper modestos por la amenaza que hay. Vale. Entonces yo creo que la estructuración de tus datos, pero sobre todo la protección, creo que en los próximos meses o años va a ser algo en lo que todo el mundo debería invertir. Vale. Entonces, quizá esa es otra oportunidad. Bueno, ahí tenéis vuestra parte de negocio que está unida también al cloud, así que... Y es un paso, intermedio en la adopción de inteligencia artificial. Mientras entiendo que todo el mundo, ¿no? Leí alguna estadística que un 80 y pico % de las empresas se han
como mínimo interesado por la tecnología. Otra cosa es la implementación real, como tú apuntabas. Esto no queda claro, incluso el retorno todavía creo que solo hay un 5 o un 10% de las empresas que le están viendo un inicio de retorno. Todavía es relativamente prematuro, pero sí que todo el mundo ve la necesidad de estructurar datos y todo el mundo se está dando cuenta de la necesidad de protegerlos. Estoy de acuerdo contigo en que, evidentemente, una buena inteligencia artificial necesita unos buenos datos. Si no, no hacemos nada con ella. Xavier, ha sido un placer. Así Igualmente. que me alegro de haber repasado lo que ha dado el año de sí, tanto en riesgo como a nivel tecnológico, y espero tenerte más veces con nosotros. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.